Desde hace años yo vengo diciendo que debería declararse la muerte a los certificados de gravámenes, que eso ya no sirve, eso servía antes, pero con todo el tema digital, al menos en la parte inmobiliaria, ya no hacen falta. Quisiera referirme a la primera reforma acerca del artículo 26.1 relacionado a la capacidad jurídica del Banco Central del Ecuador. Quisiera destacar que esta reforma es importante porque refuerza la institucionalidad y la autonomía administrativa y técnica del Banco Central del Ecuador, a su vez que fortalece el rol del BCE como custodio de la dolarización. El proyecto de ley, sobre todo el numeral S del artículo 8, lo leo para que el país y para que ustedes tengan la posibilidad de ver qué está en juego con este proyecto de ley, qué es lo que se va a transferir a los gestores privados. Se van a transferir, por ejemplo, producción, desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructura productiva, social y gubernamental, tales como cárceles, tales como infraestructura educativa en todos los niveles, tales como hospitales y todo tipo de instalaciones para brindar servicios de salud. País y ojalá cada vez más rápido. Respecto a los temas notariales, me parece interesantísimo. Desde hace años yo vengo diciendo que debería declararse la muerte a los certificados de gravámenes, que eso ya no sirve, eso servía antes, pero con todo el tema digital, al menos en la parte inmobiliaria, ya no hacen falta, realmente no hacen falta y generan problemas, gastos y pérdidas de tiempo a quienes están en esa y actividades similares. Vuelvo a hacer la pregunta que hice a otros ministros sobre el tema del capítulo de telecomunicaciones de la ley anterior, que le bajó en un 50% el fondo para inversiones de infraestructura en el área rural. Si ahora van a ver las redes comunitarias, esa otra normativa no debería existir, que debería ser derogada, digo yo, porque ya con esta normativa estamos de alguna manera cumpliendo lo que se están proponiendo. El tema de los sandbox regulatorios, ayer yo ponía un ejemplo, anteayer un ejemplo respecto a que hay que tener cuidado que no existan don-nasas virtuales, no sea un semillero de don-nasas virtuales en el tema financiero. Si es que esa sandbox durante un año te da un viva la fiesta a las empresas, por lo tanto estos sandbox deben estar bien regulados. Sin embargo, creo que este es un buen mecanismo que debería funcionar no solo para temas digitales, sino también para otros temas de emprendimiento. Cualquier empresa debería tener un espacio para poder crecer y luego que vaya cumpliendo las diferentes regulaciones. Y eso debería estar incluido dentro de esta ley. Por ahora eso es lo que quisiera comentar. Gracias, señor presidente. Y del Banco Central del Ecuador, implementar buenas prácticas internacionales en el campo monetario que fortalezcan la dolarización en el país. Luego, fortalecer la seguridad jurídica y la institucionalidad monetaria a fin de preservar la integridad de la dolarización. Y finalmente, garantizar la correcta regulación de los actores del sistema monetario que coadyuve a la atracción de inversiones, estabilidad de la economía y generación de empleo en nuestro país. Quisiera referirme a la primera reforma acerca del artículo 26.1 relacionado a la capacidad jurídica del Banco Central del Ecuador. El proyecto de ley incluye el siguiente texto. Sin que esta facultad pueda ser limitada por requisitos o requerimientos de otras entidades públicas en relación al Banco Central del Ecuador. Quisiera destacar que esta reforma es importante porque refuerza la institucionalidad y la autonomía administrativa y técnica del Banco Central del Ecuador, a su vez que fortalece el rol del BCE como custodio de la dolarización. Además, impulsa el cumplimiento de los principales objetivos encomendados al Banco Central del Ecuador, como la instrumentación de la política monetaria para contar con un sistema monetario estable. Además, me gustaría agregar que esta reforma es importante porque una vez que se aprobó la Ley de Defensa de la Dolarización, el máximo órgano del Banco Central del Ecuador, o su supervisor,
es la Junta de Política y Regulación Monetaria, es decir, el directorio del Banco Central del Ecuador. Y eso implica una modificación al Código Monetario que estaba vigente hasta mayo del 2021, en donde ciertas entidades tenían que supervisar al Banco Central del Ecuador. Por lo tanto, es importante esta reforma acerca de la capacidad jurídica para evitar ambigüedades acerca de las regulaciones o las supervisiones a las cuales está sujeta el Banco Central del Ecuador. El artículo 127 del proyecto reforma el artículo 36 sobre las funciones del Banco Central del Ecuador. Específicamente se sustituye el numeral 8 por el siguiente: proponer a la Junta de Política y Regulación Monetaria el sistema de tasas de interés para las operaciones del sistema financiero nacional y de las tasas de interés requeridas por ley. Además, se sustituye el numeral 12 por el siguiente: administrar el sistema central de pagos, fortaleciendo la inclusión y educación financiera en el ámbito de sus competencias. A nivel internacional, el establecimiento de un sistema de tasas de interés o una tasa referencial es parte de las herramientas de política monetaria a cargo del Banco Central del Ecuador. Por lo tanto, esta reforma se alinea a las buenas prácticas internacionales en el campo monetario. Adicionalmente, el Banco Central del Ecuador cuenta con experiencia y el personal capacitado necesario para el desarrollo del sistema de tasas de interés en el país. Por ello, el BCE debe ser la entidad encargada de proponer el sistema de tasas de interés a la Junta Monetaria, su máximo órgano de gobierno, para su respectiva aprobación. Y finalmente, la inclusión y educación financiera son fundamentales en un sistema central de pagos a fin de fortalecer primero el sistema financiero e impulsar los medios de pagos digitales, especialmente en la población más vulnerable. El artículo 128 del proyecto también modifica y reforma el artículo 47.1, que hace relación acerca de los requisitos que deben tener los miembros de la Junta de Política Monetaria. En el libro 1 se sustituye los incisos segundo y 15º por los siguientes. Dentro de este artículo es importante mencionar que se reforma y se incluye lo siguiente: los miembros, en este caso de la Junta de Política y Regulación Monetaria, no podrán ejercer al mismo tiempo otras actividades como funcionarios públicos, ni tampoco encontrarse en comisión de servicios de otras entidades públicas. Además, se incluye el siguiente texto: él o la presidenta de la Junta de Política y Regulación Monetaria tendrá voto dirimente. Estas reformas son necesarias porque garantiza la autonomía técnica de los miembros de la Junta Monetaria, con el objetivo de no incurrir en conflictos de intereses con otras entidades públicas, y también permite impulsar regulaciones que velen por la estabilidad del sistema monetario. Adicionalmente, el voto dirimente resulta indispensable para el correcto funcionamiento de la Junta Monetaria, especialmente cuando se presentan regulaciones de gran relevancia en el país. Esta reforma también se alinea a las buenas prácticas internacionales, en donde el gobernador o presidente del directorio del Banco Central tiene voto dirimente. El artículo 130 reforma el artículo 47.6 referente a las funciones y facultades que tiene la Junta Monetaria en nuestro país. Se incorpora los siguientes artículos, los siguientes numerales: 26, 27 y 28, como ustedes pueden ver en la presentación. El número 26 se le delega a la Junta Monetaria aprobar el sistema de tasas de interés para las operaciones
del sistema financiero nacional y de las demás tasas. Absolutamente conscientes de la importancia y de la trascendencia que tiene este proyecto de ley económica urgente denominado Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital. Lo primero que nos llama la atención de este proyecto de ley es el artículo 5 que establece el marco jurídico para el concepto de gestión delegada. Este concepto de gestión delegada se armoniza después con varias definiciones que constan en el artículo 8 y que tienen que ver con el hecho de que se interpreta una excepcionalidad que establece la Constitución, sobre todo en el artículo 313 y 316, cuando la Constitución define que solo de forma excepcional el sector público puede transferir actividades de sectores estratégicos para la economía popular y solidaria y para gestores privados. Aquí el concepto de gestión delegada se amplía y se lo relaciona con el artículo 225 de la Constitución. Es decir, de acuerdo a este proyecto de ley, todas las instituciones que constan en el artículo 225, función ejecutiva, función legislativa, función de administración de justicia, control y participación social, función electoral, todas ellas se convierten en entidades delegantes. Todas las entidades de los gobiernos autónomos descentralizados se convierten en entidades delegantes. Todas las instituciones, entidades y organismos que se hayan creado para gestionar políticas públicas también se convierten en entidades delegantes. En virtud de que son entidades delegantes, pueden transferir políticas públicas e infraestructura pública a gestores privados. Aquí en el proyecto de ley, sobre todo en el numeral S del artículo 8, se detalla absolutamente lo que se entiende por toda esta transferencia, si se quiere, transferencia hacia lo que serían los gestores privados. ¿Cuáles son? Lo leo para que el país y para que ustedes tengan la posibilidad de ver qué está en juego con este proyecto de ley, qué es lo que se va a transferir a los gestores privados. Se van a transferir, por ejemplo, producción, desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructura productiva, social y gubernamental, tales como cárceles, tales como infraestructura educativa en todos los niveles, tales como hospitales y todo tipo de instalaciones para brindar servicios de salud, edificios de uso público, proyectos de regeneración urbana, unidades judiciales y todo lo que tiene que ver con el sistema de administración de justicia, autopistas, vías rápidas, carreteras, caminos vecinales, vías urbanas, ferrovías, ferrocarriles. Y no solo eso, sino incluso hasta las ciclovías, túneles, puentes e infraestructura asociada a distintos sistemas de transporte público pasan a convertirse en proyectos públicos con capacidad delegante desde el sector público a gestores privados. Todo lo que tiene que ver con desechos sólidos y todo lo que tenga que ver con necesidades básicas de la colectividad, señor presidente, señores asambleístas, se convierte, de acuerdo a este proyecto de ley, en un proyecto público que puede ser delegado a la iniciativa privada. Esto significa que los ciudadanos ecuatorianos ahora tendrán que pagar tarifas para acceder a un conjunto de políticas públicas que por la Constitución son de libre acceso. En virtud que estas tarifas pueden provocar malestar social o pueden de una u otra manera causar problemas de exclusión y selección adversa en el ejercicio de derechos para un conjunto de ciudadanos y ciudadanas, este proyecto de ley plantea transferencias desde el presupuesto público a los gestores privados. Es decir, se cambia la estructura misma de la política fiscal para satisfacer, en este caso, la necesidad de un modelo de gestión privada que tiene una rentabilidad. En ese sentido, señor presidente y señores asambleístas, los artículos el artículo 214 que transforma el artículo 137 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece la obligatoriedad de que el ente rector de las finanzas públicas
¿no? Asuma los compromisos en firme, asuma los compromisos contingentes y asuma la estructura de riesgos fiscales dentro del presupuesto nacional. El problema está que, de acuerdo al artículo 79 del Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas, no existe la normativa para que esto suceda. ¿Por qué? Porque la Constitución establece la regla fiscal en virtud de la cual el ingreso permanente financia el egreso permanente y solo excepcionalmente los gastos permanentes pueden ser financiados con ingresos no permanentes, y el artículo 79 define exactamente qué puede y debe considerarse como egreso permanente. Y no existe, señores asambleístas, señor presidente, no existe el concepto de riesgo fiscal. Con este proyecto de ley estamos añadiendo a la estructura fiscal del país una noción hasta antes inexistente, que es la noción de riesgos fiscales. ¿Por qué? Porque todo proyecto público que se transfiere hacia los gestores privados implica evidentemente un riesgo. Voy a poner un ejemplo. Digamos que hay un gestor privado que tiene que ver con la administración de aquí en Quito, la occidental, la avenida La Gasca y demás. En el supuesto, como pudimos apreciar con la tragedia de la aluvión en la avenida La Gasca, esto puede significar una presión adicional porque el gestor privado que tiene a su cargo el proyecto de regeneración urbana en esa zona habría tenido que transferir la gestión de ese contingente, que fue en este caso la catástrofe del aluvión, a la estructura fiscal. Y por otra parte, hay algo que me llama muchísimo la atención, señores asambleístas y señor presidente, y es que el proyecto de ley establece que el gestor privado tiene que constituir una compañía mercantil para la administración de este tipo de proyectos públicos. Pero el artículo 27 de esta propuesta de ley, si no me equivoco, el artículo 27 le obliga al gestor público, le obliga al gestor privado que realiza la gestión de un proyecto público a formar un fideicomiso mercantil y a transferir toda la estructura de sus ingresos y egresos al fideicomiso mercantil. Es decir, fíjese usted, vamos a trasladar una parte del sector público a un gestor privado. Ese gestor privado, una vez que firma el contrato de asociación público-privada o contrato de gestión de delegación de servicios, tiene la obligatoriedad, de acuerdo a este proyecto de ley, de constituir un fideicomiso mercantil. Una vez constituido, este fideicomiso mercantil entra a la dinámica de los fondos de inversión y de las administradoras de fideicomiso. Y aquí me llama muchísimo la atención, señor presidente, es el hecho que sobre todo las reformas al mercado de valores plantean algo que no existía en el país. Son las inversiones en mercados estructurados y en mercados no estructurados. La referencia a los mercados no estructurados también se conoce como bolsas o mecanismos extrabursátiles, lo que constan de hecho en el artículo 154 y en el artículo 155 de este proyecto de ley. El momento en el cual se constituyen fideicomisos y habida cuenta que los contratos de transferencia a gestores privados duran de 30 a 40 años, eso va a significar que las administradoras básicamente de fideicomisos tienen la posibilidad de mercados no estructurados de gestionar productos derivados financieros, por ejemplo, con este subyacente, y provocar lo que se llama un riesgo sistémico. Ese riesgo sistémico ya lo vivió la sociedad norteamericana, señor presidente y señores asambleístas, en la coyuntura del año 2007-2008. En ese entonces los mercados no estructurados provocaron la quiebra de Lehman Brothers. Por eso la comisión que estudió en el Congreso norteamericano lo denominó a este mercado no estructurado como banca a la sombra. Lo que vamos a hacer aquí, señores asambleístas, señor presidente, es abrir el espacio para que funcione la banca a la sombra, la especulación financiera por fuera de las bolsas de valores, que hacen un trabajo impresionante, hay que decirlo también, ¿no? Pero que generan un riesgo sistémico para la economía del país.
En ese sentido, señor presidente, nosotros hemos preparado desde la academia un análisis con todos estos elementos y me gustaría muchísimo, señor presidente, que usted pueda dar una copia de este análisis, que se registre el ingreso de este estudio aquí en la Secretaría de la Comisión y que se pueda dar una copia de este análisis a todos los asambleístas para que sus decisiones sean tomadas en función del país y con conocimiento exhaustivo de la trascendencia que tiene este proyecto de ley. Fíjese, señor presidente, yo estuve aquí el mes de noviembre del año pasado para advertir de los riesgos que implicaba la Ley de Desarrollo Económico. Conté con su gentil invitación y la gentil apertura de los miembros de esta comisión que trabaja, hay que decirlo, con mucha responsabilidad. Y vea usted, señor presidente, señores asambleístas, no nos equivocamos cuando habíamos advertido de los riesgos de la Ley de Desarrollo Económico, al extremo que ahora la Asamblea está buscando un mecanismo alternativo para corregir justamente esos riesgos. En ese sentido, otra vez advertimos de los riesgos que acarrea este proyecto de ley. Advertimos para que la Asamblea pueda tomar los correctivos necesarios y, sobre todo, señor presidente, señores asambleístas, legislar con la Constitución en la mano. Muchísimas gracias y hago entrega a la Secretaría de Estudio que hemos hecho desde la universidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores asambleístas. Sí, ya te lo podría.